Siempre supe que existían lugares donde las personas negras no tenían voz. Lugares donde cada paso que das es juzgado, donde cada mirada se convierte en un presagio de rechazo. Ese supermercado en el centro de la ciudad, al que había ido muchas veces, era uno de esos lugares. Había vivido aquí más tiempo que muchos de los que me rodeaban, pero cada vez que caminaba por esas calles sentía como si fuera invisible. No porque nadie me viera, sino porque me veían solo a través de un prisma de prejuicio y desconfianza. Para ellos, yo era solo una mujer mayor, negra, que no pertenecía a este lugar. A mis 78 años, había sido testigo de muchos cambios, de muchas injusticias, de una vida luchando por enseñar a mis estudiantes sobre la importancia de cuestionar lo establecido, de exigir justicia y, sobre todo, de nunca dejarse vencer por el sistema. Yo había dedicado más de 4 décadas de mi vida a educar a generaciones de jóvenes, muchos de los cuales hoy ocupan puestos de influencia en la ciudad. Mis lecciones habían sido duras, pero fundamentales. Había enseñado a pensar, a comprender que la lucha por la verdad no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Esa tarde, como muchas otras, me encontraba en el supermercado, eligiendo productos frescos para la cena del domingo. Tomaba mi tiempo, como siempre lo había hecho. La luz fluorescente brillaba sobre los estantes perfectamente alineados de frutas y verduras. No podía evitar notar las miradas furtivas de los demás compradores, esas miradas rápidas y despectivas. ¿Por qué me observaban con tanto juicio? ¿Por qué era yo una extraña en este lugar? Ellos no sabían que yo vivía en este barrio mucho antes de que ellos llegaran. Mientras revisaba unos plátanos orgánicos, escuché los pasos de 2 oficiales acercándose. Apreté los plátanos en mis manos, observando cada movimiento. Su presencia era más intimidante que tranquilizadora. El oficial más grande, un hombre de complexión robusta con cabello rubio corto y ojos azules fríos, se acercó a mí. Señora, su voz era artificialmente cortés, casi demasiado suave, como si estuviera intentando ocultar su arrogancia. Hemos recibido algunas quejas sobre un comportamiento sospechoso en este supermercado. ¿Puedo preguntarle qué está haciendo aquí? Lo miré fijamente, manteniendo mi compostura, aunque un leve cosquilleo de tensión se apoderó de mis hombros. No era la primera vez que me enfrentaba a la mirada dura de la autoridad, y no sería la última. Estoy comprando, oficial. Vivo en este vecindario desde hace más de 50 años, respondí con calma, tratando de mantener mi dignidad intacta. No iba a permitir que me tratara como si fuera una criminal solo por el color de mi piel. El joven oficial, que parecía ser su compañero, estaba visiblemente incómodo, su mirada desbordaba duda y desprecio. Ah, sí. Entonces, ¿suele comprar aquí? Su tono se tornó aún más cargado de sospecha. Compro donde me da la gana, joven, le respondí sin perder la compostura. Mi voz sonó más firme de lo que pensaba. Este supermercado tiene lo que necesito para mi cena del domingo. El oficial mayor no parecía satisfecho con mi respuesta y se acercó aún más. El aire se volvió denso con la amenaza de su presencia. Ya no solo estábamos hablando de una simple conversación de rutina, me estaba observando como si yo fuera una amenaza. De repente, su mano se cerró sobre mi brazo, casi sin previo aviso, y me empujó hacia atrás. Mis pies tropezaron con un estante de naranjas, y caí al suelo. Los frutos se esparcieron por todo el pasillo mientras el oficial seguía presionando. «Deje de resistirse», gritó, aunque yo no me había movido. Solo había caído, nada más. Mi brazo dolía, y mi muñeca estaba atrapada en su agarre. Intenté reaccionar, pero el oficial más joven ya me estaba levantando del suelo, poniéndome las esposas con más fuerza de la necesaria. La gente nos miraba desde los pasillos, pero no decían nada. Nadie decía una palabra. Los demás compradores continuaban con sus compras, como si esto fuera algo habitual, algo normal.
Los estantes rotos, los naranjas rodando por el suelo, todo eso parecía no importarles tanto como seguir con su día. A mí, me trataban como si no fuera más que un obstáculo en su mundo perfecto. En ese momento, noté a un joven llamado Jordan Carter. Lo reconocí de haberlo visto varias veces por el vecindario, un hombre negro joven que vivía cerca. Él había sacado su teléfono móvil, grabando el incidente. Al principio, no me di cuenta de lo que estaba haciendo, pero cuando lo vi apuntando la cámara hacia nosotros, entendí lo que estaba sucediendo. Era un testigo. Estaba grabando todo lo que estaba pasando. «Borra ese video ahora mismo», gritó el oficial Mitchell, con la furia más visible que nunca. «Tienes que borrar eso». Pero Jordan no se movió. Mantuvo su teléfono firme, grabando cada segundo. Y entonces, el oficial lo empujó bruscamente, obligándolo a soltar el teléfono. «Borra esa grabación ahora o también te llevaré a la comisaría», le dijo Mitchell, empujando el teléfono de nuevo hacia sus manos, pero Jordan, aunque asustado, no borró el video. Mi corazón palpitaba, pero mi mente estaba en calma. Ya no era solo yo lo que estaba en juego. Jordan, con su teléfono, había hecho algo que podría cambiar todo esto. Me di cuenta de que la injusticia estaba siendo grabada y que el mundo vería lo que de verdad sucedía aquí. Cuando finalmente me metieron en el coche patrulla, la tarde ya se había vuelto oscura. Al mirar por la ventana del vehículo, vi cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto. Sabía que no era el final. Sabía que esto solo era el principio. Ellos pensaron que podían quebrarme, que podían callarme como lo habían hecho tantas veces antes. Pero no esta vez. No con todo lo que había escuchado, no con todo lo que sabía. Mientras me llevaban a la comisaría, mi mente ya había comenzado a trabajar. Sabía que tenía que contarle todo a mi hijo. Tenía que llamar a Malcolm, al fiscal general, para que supiera lo que realmente estaba pasando. Ellos pensaban que yo era solo una mujer mayor, pero yo había estado observando cada detalle, cada conversación, cada movimiento. Nadie iba a salirse con la suya esta vez. Estaba sentada en una silla de plástico fría, las manos esposadas en la espalda, soportando la incomodidad del momento. Los minutos parecían estirarse y cada segundo aumentaba mi sensación de desesperanza, pero sabía que debía mantener la calma. Nadie entendía lo que estaba sucediendo, ni los oficiales que me habían arrestado, ni los demás en la estación de policía. Ellos pensaban que mi historia terminaría allí, en una celda fría, con mi boca cerrada y mi dignidad aplastada. Pero se equivocaban. Mientras los oficiales se movían por la estación, cada conversación que escuchaba se iba grabando en mi mente. No solo los gestos que hacían, ni sus acciones, sino también sus palabras. Cada pequeña discusión, cada murmullo detrás de las puertas, cada comentario despectivo sobre lo que estaba ocurriendo, todo estaba siendo almacenado como parte del rompecabezas que pronto llevaría a su caída. Uno de los oficiales, el sergente Mitchell, estaba escribiendo en su computadora un informe, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Se acercó a la mesa de la recepción y pude escuchar claramente lo que decía mientras terminaba el reporte. La sospechosa se resistió al arresto, agredió a un oficial y causó disturbios en público. Además, se ha comprobado que ya estaba en este vecindario sin razón alguna. Eso no lo podemos dejar pasar, comentó con una risa burlona. La mentira estaba ahí, claramente fabricada, y era todo lo que necesitaban para mantener su control sobre la situación. Pero algo no estaba bien. El informe era un reflejo de lo que pensaban que había sucedido, pero no de la verdad. Sabía lo que estaban haciendo, manipulaban los hechos. Estaban editando la realidad a su conveniencia, sin pensar que en cualquier momento todo podría desmoronarse. Y yo, 78 años de vida, estaba siendo la testigo que los iba a hacer caer. No importaba que estuviera atrapada en esta celda.
Yo tenía algo más que ellos no tenían: tiempo. Había pasado más de 4 décadas observando, escuchando y recogiendo detalles que pocos notaban. Había visto cómo el sistema se protegía a sí mismo y cómo desterraba a aquellos que se atrevían a desafiarlo. Pero ahora, era yo quien estaba desafiando ese sistema. La noche se hizo más profunda mientras los minutos se convertían en horas. A través de las paredes frías de la celda, podía escuchar el bullicio de la comisaría, pero no me moví. Sabía que estaba siendo observada, pero también sabía que mis ojos estaban bien abiertos, absorbiendo cada información. En algún momento, uno de los oficiales pasó frente a mi celda. No me dijo nada. Solo me miró, pero me detuve un momento a observar su rostro. Su mirada era vacía, como si no viera a una persona, sino un problema que tenía que resolverse. Esa era la mentalidad que me había enfrentado durante toda mi vida, una sociedad que no veía más allá del color de mi piel. Por la mañana, cuando la luz del sol comenzó a filtrarse por la pequeña ventana de mi celda, supe que el día había llegado. Estaba segura de que la llamada a mi hijo, Malcolm, ya estaba en camino. Él, como fiscal general, tenía los recursos para rastrear cada paso que los oficiales habían dado, y sabía que cuando se enterara de lo que había ocurrido, todo el sistema comenzaría a tambalear. El teléfono sonó y me transmitieron la llamada. Era mi hijo. Su voz sonaba apurada, pero también decidida. Mamá, ¿estás bien? He estado tratando de llamarte, ¿qué pasó? Preguntó, con la urgencia de quien sabe que las cosas están fuera de control. Respiré hondo antes de responder, no para calmarme, sino para hacerle entender que lo que había vivido era más grande de lo que imaginaba. Esto no era solo un arresto injustificado. Era un juego corrupto, con jugadores que pensaban que nada los iba a derribar. Malcolm, estoy bien. Pero te necesito más que nunca. Estos oficiales han cubierto su trasero durante años. He escuchado todo. Su sistema está roto, pero tienen más miedo de lo que imaginas. Tienes que actuar rápido. Ellos son parte de algo más grande, mucho más grande de lo que pensábamos. Mi hijo hizo una pausa. Sabía que estaba procesando la magnitud de mis palabras, pero también sabía que no podía dejar pasar ni un segundo. Mantente fuerte, mamá. No te preocupes. Esto no se va a quedar así. Colgamos, y su determinación me dio fuerzas. Sabía que en breve todo cambiaría. Este no era solo un caso de brutalidad policial. Era un sistema de corrupción en el que estaban involucrados jueces, empresarios y políticos. Y, lo más importante, era un sistema que pensaba que podía manipular y desaparecer cualquier evidencia. Pero no contaban con que yo estaba aquí, observando y esperando el momento adecuado para hacerles caer. Era solo cuestión de tiempo. Mi paciencia sería su perdición. La noche había caído, pero el bullicio de la comisaría no se detenía. Los agentes de policía corrían de un lado a otro, siguiendo su rutina, ignorando completamente el peso de lo que estaba por ocurrir. Yo, en mi celda, observaba el reloj que marcaba el paso de las horas. Sabía que mi tiempo había llegado. La llamada a mi hijo, las pruebas que había recolectado durante toda mi vida, todo estaba apuntando hacia un solo objetivo: hacer caer a esos que creían ser invencibles. Escuchaba cómo los oficiales hablaban entre ellos, sin darse cuenta de que yo era una de las últimas personas que debían subestimar. Ellos pensaban que el miedo los protegería, que podían mantener su juego de mentiras y manipulaciones a salvo. Pero yo había estado observando cada uno de sus movimientos y mis ojos no se cerraban. Una de las primeras conversaciones que escuché fue de un oficial llamado James Wilson, que se jactaba de su sistema de limpieza. Había hablado de cómo manipulaba los informes, cómo falsificaba las pruebas, cómo les enseñaban a los nuevos agentes a ignorar las leyes para protegerse.
Todo lo que tenemos que hacer es mantener todo bajo control. Los jueces son nuestros amigos. Ya tenemos sus firmas en nuestros informes, y con eso, tenemos a todos bajo control, dijo mientras se reía con sus compañeros. La arrogancia en su voz me dio fuerzas. Sabía que todo lo que decía era una mentira, y yo tenía las pruebas para demostrarlo. Durante toda la noche, los escuché hablar sobre cómo habían plantado pruebas, cómo manipulaban las declaraciones de los testigos, cómo sobornaban a los oficiales del sistema judicial para que todo fuera aprobado sin cuestionamientos. La indignación creció en mí. Los hombres y mujeres que una vez respeté por su papel en la ley, ahora eran los mismos que abusaban de su poder. Y yo los iba a desenmascarar. Mi mente comenzaba a trazar un plan. Sabía que los oficiales no podían seguir actuando con tanta seguridad. A lo largo de esa noche, recogí cada palabra que escuchaba y las piezas del rompecabezas se unían más rápido que nunca. Este caso no solo se trataba de mi arresto. Se trataba de un sistema que había estado destruyendo vidas durante años. Mientras la madrugada avanzaba, sabía que la tormenta estaba por desatarse. Mi hijo, con toda su preparación y experiencia, ya estaba cerca de poder hacer un movimiento. Estaba a punto de tomar el control, y yo iba a ser la chispa que encendiera todo esto. Cuando todo estallara, los que creían que su sistema era intocable, se darían cuenta de que todo lo que construyeron no era más que una fachada destinada a caer. Y cuando escuché que la Policía Federal estaba en camino, pude sonreír. Sabía que mi paciencia estaba por dar frutos. La batalla estaba por comenzar, y yo estaba lista para ganar. La madrugada se alargó en la oscuridad, y la comisaría parecía estar más tranquila, pero yo sabía que algo importante estaba ocurriendo. Mis pensamientos se afilaban, y cada conversación que había escuchado durante los últimos días se volvía cada vez más valiosa. Había sido testigo de demasiadas cosas, demasiados detalles. Sabía lo que sucedía en esa estación, lo que hacían con las pruebas, los sobornos, las falsas acusaciones. Sabía que todo lo que había escuchado hasta ahora lo usaría para derribar su sistema, para hacer que todo cayera. Me mantenía firme, sentada en mi celda. No me moví, aunque podía escuchar el bullicio lejano de los oficiales discutiendo entre sí. Había algo en el aire, algo que me decía que este era el momento, el instante en que todo cambiaría. Los oficiales ya no se sentían tan seguros. Se veían más tensos, más preocupados. Los que habían creído que su poder era infinito comenzaban a sentir el peso de la verdad. Y la verdad, cuando sale a la luz, es imparable. El teléfono sonó nuevamente. Sabía quién era antes de que siquiera hablara. Mamá. Su voz sonaba urgente, pero controlada. Era Malcolm, mi hijo, el fiscal general. Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Lo escuché y respiré profundo, dejando que el aire entrara en mis pulmones. No podía flaquear, no podía mostrar debilidad. No era el momento. Estoy bien, hijo, le respondí con calma, aunque mi corazón latía fuerte. Pero la situación ha cambiado. Ellos han cometido un error muy grande. Ya he escuchado suficiente. Sé todo lo que están haciendo, y todo está grabado en mi memoria. Ya es hora de actuar. Pude escuchar el sonido de un lápiz golpeando una mesa en su oficina, su conocida manera de pensar rápidamente. ¿Tienes todo lo que necesitas, verdad? Me preguntó, como si ya supiera lo que diría. Todo lo que necesito está aquí, respondí, mirando las paredes frías de la celda. Y créeme, ellos no tienen idea de lo que se les viene encima. Pero, por favor, actúa rápido. Este sistema se está cayendo a pedazos, pero ellos siguen confiando en su poder. Es el momento perfecto. Sabía que mi hijo tenía lo que se necesitaba. Sabía que, con la información que tenía, lo que estábamos a punto de hacer cambiaría las reglas del juego.
No solo íbamos a exponer la corrupción de esos oficiales, sino que íbamos a derribar una red de poder que había abusado de la gente durante años. Un sistema entero de injusticia, con sus raíces metidas en cada rincón de la ciudad. Ya no podrían esconderse más. Poco después, recibí la noticia de que los agentes federales ya estaban en camino a la comisaría. Mi corazón dio un salto, pero no era solo una cuestión de alivio, era una señal de que el cambio ya era inevitable. El trabajo de mi hijo y el mío ya estaba en marcha, y no había vuelta atrás. Las mentiras de los oficiales estaban a punto de ser desveladas. Mientras me trasladaban a otro cuarto, pude ver cómo algunos de los oficiales se veían nerviosos. Ya no tenían esa seguridad arrogante que mostraban antes. Sabían que todo lo que habían hecho estaba a punto de salir a la luz. El peso de la verdad finalmente los alcanzaba. Y, aunque ninguno de ellos lo dijera, la desesperación estaba comenzando a tomar el control de sus mentes. Miré a mi alrededor, pero no vi miedo en mí. Sabía lo que tenía que hacer y lo que mi hijo ya estaba haciendo. La verdad era ahora la que gobernaba, no ellos. Mi voz sería escuchada, y finalmente se haría justicia. La puerta de la celda se abrió y un oficial entró, su rostro lleno de arrogancia. Intentó mantener una fachada de autoridad, pero era evidente que estaba nervioso. Vamos, señora Deves, el espectáculo ya está por comenzar, dijo el oficial con tono despectivo, pero sus palabras no tuvieron efecto en mí. Su impaciencia solo confirmaba que las cosas estaban por cambiar. Lo seguí en silencio, sin prisas, sin perder la calma. Sabía que este momento significaba mucho más que solo mi caso. Era el comienzo de algo mucho más grande. Mientras salía de la celda y caminaba hacia la sala donde me esperaba la justicia, podía ver cómo el ambiente se llenaba de tensión. El edificio entero estaba a punto de presenciar el colapso de un sistema que había operado en la sombra durante demasiado tiempo. Al salir de la comisaría, las luces de la ciudad brillaban con fuerza. Había algo diferente en el aire. Algo que no podía explicar, pero que me llenaba de una sensación de triunfo silencioso. Todo lo que había hecho, todo lo que había observado, estaba a punto de tener un impacto real. Los que creían que podían deshacerse de mí con un simple arresto pronto entenderían que cometieron el error más grande de sus vidas. Cuando llegamos a la sala de audiencias, la multitud estaba esperando, y yo me senté en la primera fila, tranquila, con la cabeza en alto. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente estaba alerta. Todo lo que había pasado en esas horas oscuras, toda esa lucha interna, había valido la pena. Mi hijo, con su determinación, estaba preparado para hacer su jugada final. El sistema que habían creado no iba a sobrevivir a la verdad. Y ahora, yo estaba allí, como testigo, pero también como alguien que, con cada palabra que dijera, traería el fin de su reinado de corrupción. Ellos pensaban que me habían callado. Pero yo estaba lista para hacerlos callar a ellos.